Programa 2. Modelos económicos de México del periodo 1940-1982. Propósito: identificar las características, resultados y el impacto social de los modelos económicos implementados en México entre los años 1940-1982. Las personas se quejan continuamente del incremento de los precios. Comentan que en otros tiempos alcanzaba más el dinero. Pues mi papá no piensa así. A él le tocó la crisis de los 80 y me ha dicho que la situación era muy complicada, con mucha inflación. El dinero perdía rápidamente su valor. Con decirte que hasta le quitaron 3 ceros al peso. ¡Qué cosa! Mi abue habla mucho de los años 60. Según ella, la economía no iba tan mal y los jóvenes buscaban cambios políticos y sociales. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo también he oído que a mediados del siglo XX a México le iba mejor que ahora en términos económicos. ¿Pero en realidad fue así? Eso creo que tendremos que averiguarlo. Si le iba bien, ¿por qué en los años 80 hubo una gran crisis? ¿Cómo se originó? ¿Qué tiene que ver lo que hicieron o dejaron de hacer los gobiernos anteriores? Durante la década de los años 40, México vivió un periodo de prosperidad. Se comenzó a construir infraestructura y se impulsó la industrialización. En el campo se había llevado a cabo la reforma agraria, pero las duras condiciones y el poco apoyo gubernamental ocasionaron una migración masiva de campesinos a las ciudades. A mediados del siglo XX, México era un país fundamentalmente primario exportador, es decir, que los principales productos que vendía al extranjero provenían del sector agrícola, la minería y el petróleo sin refinar. Con estos recursos, México compraba los bienes de capital que requería la industrialización del país. Sin embargo, no eran suficientes y se tenían problemas de balanza comercial. Para solucionar esto, se implementó una política de sustitución de importaciones que consistía en producir en México los productos que se importaban del extranjero, como electrodomésticos, automóviles y maquinaria, para mantener una balanza comercial estable e impulsar el desarrollo industrial. Se aumentó el nivel de la protección arancelaria de la industria nacional y se fomentó la ampliación del mercado interno como destino de los productos nacionales. Oye, Alicia, ¿crees en milagros? Me imagino que te refieres al milagro mexicano. ¿Pero realmente crees que haya sido tan bueno para llamarlo así? Bueno, eso lo tenemos que cotejar con datos. De 1940 a 1967, la economía nacional creció en promedio poco más de 6% anual. La tasa de inversión creció significativamente, en particular la pública. En el campo aumentó la producción de maíz, trigo, frijol, azúcar y algodón. También creció la producción de petróleo crudo y de electricidad. Se expandió la producción de electrodomésticos y del acero. Se invirtió en infraestructura, sobre todo en carreteras. Y aumentaron los recursos del sistema financiero. Pues todo indica que sí se desarrolló el país durante el llamado milagro mexicano. No hagas conclusiones tan rápido. Acuérdate que hay una gran diferencia entre el desarrollo y el crecimiento económico. De hecho, hay un proceso dentro de este periodo que se llamó el desarrollo estabilizador. Vamos a ver, busca información sobre eso. Al periodo comprendido entre 1954 y 1968 se le conoce como el desarrollo estabilizador, por el crecimiento sostenido y estable que logró la economía mexicana. Como se había llevado a cabo desde 1940, el énfasis se realizó en la acumulación de capital para impulsar la industrialización de México. La política económica nacional era altamente proteccionista. Había elevados aranceles para limitar la competencia extranjera, y así los productos nacionales pudieran florecer en un mercado interno cautivo. La paridad del peso con el dólar se mantuvo estable durante muchos años y se sostuvo un crecimiento con inflación controlada. De ahí
el nombre de desarrollo estabilizador. El modelo de desarrollo mexicano estaba basado en la acumulación. La intención era fomentar el crecimiento mediante la industrialización. Sin embargo, no se hicieron esfuerzos equivalentes en la redistribución del ingreso. En 1950, el 50% de las familias más pobres accedían al 19% del ingreso total. En 1965, esa proporción bajó al 13%, mientras que el 20% de los más ricos controlaban el 62% del ingreso. Parece que el desarrollo estabilizador fue más bien un crecimiento estabilizador. Pues creo que sí. En el milagro mexicano la economía creció, pero sus frutos siguieron sin repetirse de una manera más equitativa. Parece que fue un crecimiento con bases no muy sólidas. Pero entonces creo que ya no podemos llamarle milagro. ¿Sí? La sustitución de importaciones no logró la creación de una industria competitiva, pues se requería de la protección arancelaria para que subsistiera. El país seguía dependiendo de la tecnología y el capital extranjero, particularmente del estadounidense. Para fomentar la industria manufacturera, se extrajeron continuamente recursos del campo, lo que a la postre disminuyó su productividad y ocasionó el descenso del nivel de las exportaciones del sector primario. Esto presionó la balanza comercial y el tipo de cambio, que había permanecido estable durante 14 años. Pues sí, pero como que estuvo raro, ¿no? Sí, todo eso parte de... Entonces, el desarrollo estabilizador y la sustitución de importaciones tuvieron sus aspectos positivos, pero también tuvieron cosas negativas. Yo les veo dos principales problemas. No se favoreció la competitividad internacional de la industria mexicana y no se implementaron políticas de redistribución del ingreso. Pues parece que eso de que primero creamos la riqueza y luego la repartimos, nunca llega a la segunda parte. Esto nos explica los problemas sociales y políticos que derivaron en movimientos de protesta, como el que terminó en esta plaza en 1968.